¿Qué tal, amigos? Saludos, amigos de Reacciona Hoy. Mucho de qué hablar en esta mañana. Las cosas que han pasado en Colombia, ¿no? En Centro y Latinoamérica, Nicaragua, Cuba, Venezuela se han convertido, pues, como otra anticipación, como otro hecho anticipado comentado en Reacciona Hoy 15. Ahora, con la última entrevista que hizo Pacho Santos en esa revista Semana, con Salud Hernández y otra periodista, en donde él demuestra, ¿no?, este partido, ¿no?, esa revista demuestra cuál es su inclinación política, cuál es su guión político, derechista, ¿no? Y tienen derecho a hacer lo que lo hagan maravilloso. Pero otra cosa es proteger intereses que destruyen naciones enteras. El señor Pacho Santos dijo apenas hace unas horas que va a tener unas relaciones maravillosas con el señor presidente norteamericano Joe Biden, porque es una necesidad del país colombiano, pues tener relaciones extraordinarias con ambos partidos en Estados Unidos. Está hablando, por supuesto, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, de los únicos dos partidos que han gobernado los Estados Unidos por casi 170 años. Veo con mucha desilusión y con tristeza hasta dónde ha llegado la política en el mundo y cómo las élites han tenido que reconocer que los cambios se están suscitando ya no por su poder económico ni el control que tienen sobre el poder económico, es decir, los bancos, los intereses, quién se educa, quién no se educa, etcétera, etcétera, sino que es la gente, somos las personas que nos estamos dando cuenta, padres, abuelos, padres e hijos. Todas las generaciones, usted ve gente en Europa protestando, son abuelos, padres e hijos. Usted ve la gente, Italia, Francia, Escocia, etcétera. Son padres e hijos y abuelos, ¿no? Pero últimamente, después del 2019, que empezaron realmente a manifestarse las personas en términos de movimientos masivos para solicitar, y no para solicitar, sino para exigirle al país norteamericano, al gobierno norteamericano, que mirara pues con detenimiento la causa que motiva a los derechos civiles de los negros, de las negritudes, con Malcolm X, ¿sí? Muy de acuerdo con Gustavo Bolívar, un senador colombiano que habla de este tipo de cosas cuando escribió una columna hace un par de domingos hablando de estos negros HP, y explica el porqué y de cómo las negritudes y las minorías en Colombia, Centro y Latinoamérica. Él habla de Colombia específicamente, pero Gustavo Castro y yo y otros personas, en este caso yo como youtuber, pues e investigador privado, no me refiero a un investigador privado detective, sino a una persona como usted muy probablemente, que busca y se interesa por conocer la verdad en un momento tan revolucionario como es este. Yo no veía una situación así desde la guerra de Vietnam, desde el SDS, Students for a Democratic Society, que fue un movimiento que nació en los años 60 junto con el movimiento de los derechos civiles, paralelo a los derechos civiles en los Estados Unidos. Este movimiento era un poquito extremo, pero ellos protestaron, ellos llamaron a la desobediencia civil. Ellos fueron líderes universitarios, estas personas, abogados, etcétera, bien educados, bien preparados, quienes encontraron la oportunidad de tomarse la secretaría de ese movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento protestó, tenía más de 100.000 miembros para 1969, cuando hubo una convención de los estudiantes por una sociedad democrática. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos protestaron, consiguieron la constitución. Tenían que protestar, protestaron. Se dirigieron, de acuerdo con su constituyente, a los senadores, a los representantes que eran necesarios, lo hicieron. Hicieron protestas universitarias, etc. ¿Y qué pasó con ellos? Lo que hizo el Estado norteamericano, como siempre fue, pero específicamente después de los derechos civiles, bajo la sombra de Edgar Hoover,
fue identificar a los estudiantes, infiltrar los movimientos estudiantiles, perseguir a los estudiantes que protestaban en contra de la guerra, que fue uno de los movimientos más importantes en Norteamérica, ¿no? Pues por supuesto la guerra de Vietnam, en donde la gente simplemente la llamaban, las personas que tuvieran the draft. Era una persona que tuviera, las personas que comienzan por J, su apellido comienza por J, deben presentarse a los batallones de reclutamiento, punto, y si no lo hacen es deserción, etc. Cuando el drafting comenzó para los estudiantes y para todo el que le tocara, muchos de ellos, incluyendo Muhammad Ali, el gran boxeador, no sé si ustedes lo recuerdan, Muhammad Ali, Cassius Clay, él fue objetor de conciencia, dijo: yo no me voy a ir a matar personas que no conozco por una causa que desconozco a un país a miles de kilómetros, olvídese, yo no voy a ir. Y renunció y dijo: no voy, objetor de conciencia. Y bueno, eso es una historia muy interesante, la de Muhammad Ali. Fíjese usted, por ejemplo, que guitarristas, ¿no?, de la talla de Jimi Hendrix, guitarrista extraordinario, quienes queremos el rock, que nos gusta el rock, entre otras música, sí, los rockeros. Este señor fue paracaidista, Jimi Hendrix. Para quienes no lo sepan, él fue paracaidista, creo que fue el 82, sí, algo así, pero él fue paracaidista del ejército norteamericano. Tuvo un problema de salud y tuvo que retirarse, en fin, regresó a casa como fuera, pero a diferencia de Muhammad Ali, él fue y prestó su servicio, ¿no? Muhammad Ali no lo hizo y dijo: no, me da pena, pero no. Para quienes hayan visto esta película de Mel Gibson acerca de un objetor de conciencia, hay que ver el documental, ¿no? El documental es mucho mejor, la película es extraordinaria y me gusta ver a Mel Gibson de vuelta en los escenarios, en el séptimo arte, porque pues es un excelente productor. Sin embargo, todos ellos, como Sylvester Stallone y todos los demás, obedecen a una estrategia propagandista muy comprometida, por supuesto, con los medios de comunicación. ¿Cuál es la de propaganda? Son películas que sirven para hacer propaganda. La propaganda, lo hemos mencionado anteriormente, aunque es mucho más profundo, es el hecho de acudir a la emocionalidad de las personas. Cuando usted ve una película triste, usted pues se pone triste. Si usted ve una película cómica, pues usted se vuelve cómico, si no ríe. Las células espejo son células que existen en el cerebro, en donde reflejan los sentimientos, la empatía del ser humano refleja entonces en uno los sentimientos. Estas células reflejan lo que el otro está sintiendo. De ahí que pues nosotros tengamos esa inclinación a sentirnos tristes cuando vemos películas románticas, etcétera, etcétera. Y si son de acción, pues tenemos algunas tendencias también agresivas. Lo mismo sucede con la música. Los diferentes tipos de música pues proponen entonces diferentes emociones para que nosotros podamos sentir esas emociones. Lo que hace la propaganda es apelar a eso, con mensajes directos, muy francos y muy amenazantes, ¿no?, en donde se pone a la persona en un estado de shock. Eso ya lo hablamos en otras ocasiones, está muy bien descrito por varios escritores. Chris Hedges, por ejemplo, lo habla muy bien, lo menciona bastante, es un autor de mis preferidos. Es una persona que habla acerca de el pago de la rebelión, ¿no?, que es que el imperativo moral por la revolución. Y eso es lo que está sucediendo. El mundo se está dando cuenta que la propaganda sirve tanto que los medios de comunicación ya no son realmente necesarios, los medios masivos, porque se encuentra en ellos no otra cosa sino la decepción, el acudir a la propaganda, es decir, la emoción de la persona, para que no razone, sino que crea lo que se le dice, porque si aparece en televisión tiene que ser verdad. Pero desde hace años por acá, eso también lo tratamos cuando hice la protesta en la versión en inglés, por los asesinatos de líderes aquí en esta ciudad. Era una emisora importante, la CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Entonces el mundo es el que se dio cuenta que la banca, los sistemas de tratados internacionales, la Organización de Naciones Unidas,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo este tipo de asociaciones de las que dependen las economías del mundo han abusado de nosotros durante siglos. Pero especialmente desde la época republicana, desde 1913, en los Estados Unidos con la Reserva Federal, que implanta en los países del mundo a través de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, políticas económicas que defiendan los intereses corporativos de esos países. Para sintetizarlo así, más o menos así la cosa. Entonces la gente reacciona hoy contra ese tipo de cosas, especialmente el 2019, que comenzaron a descubrirse, ¿no? Pues a hacerse públicos gracias a la opinión pública y a los medios de comunicación alternativos. Los videos de los abusos de la policía que han sucedido durante 100 años. Quienes hayan visto la versión en inglés podrán ver entonces el último comentario en julio, 4 de julio de este año. El mundo está abriendo los ojos y las guerras por la independencia, lo he dicho más de una vez, han regresado, pero esta vez no es la independencia de un país o de un país colonizador y de su colonia. Es la independencia de esos brazos armados, porque la Organización de Naciones Unidas tiene 5 países del Consejo de Seguridad que pueden tener veto sobre cualquier decisión que tenga que ver con la mayoría de las decisiones de los países que forman parte de Naciones Unidas, esos 5 países que son los que producen más armas en el mundo, entre otras cosas, Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, China, pues son países que producen armas. Cuando nos damos cuenta de eso, el abuso de la policía, el respaldo de los ejércitos y de la policía, es decir, la militarización de las democracias alrededor del mundo, por la fuerza, el caso de Centroamérica, Latinoamérica, el caso de las Filipinas, Malasia, etcétera, Vietnam, la gente ya está mejor educada, porque gracias a Dios la prensa ya no goza del privilegio del padrinazgo, como cuando Miguel Ángel esculpía el David, o cuando fue y pintó por allá la Capilla Sixtina. Ellos tenían padrinazgos, y lo mismo sucede con el periodismo, con los medios de comunicación, con los libros, las editoriales. Todo eso está controlado por todo ese mismo sistema, que pues ha sido explicado por ya académicos muy viejos. Yo insisto mucho en Chomsky porque Chomsky es una persona detallada. Él habla con personas, animales y cosas. Si es necesario las describe. A lo que me refiero es que él es muy preciso, muy exacto, muy informativo, ¿no? Y por eso lo detesta la derecha. Y por eso lo detestan los mismos, el Estado de Israel, como otros varios. Pero entonces, volviendo al 2019, lo que sucede entonces es que el sueño dorado de la familia Manson, no sé si ustedes recuerdan a la familia Manson, este joven muchacho que organizó una familia para que mataran a personas de la alta sociedad, en 1969, eso fue uno de los grandes escándalos, lo mencionamos en diciembre del año pasado, en Reacción a Hoy, diciembre 2019, entre otros muchos aspectos que tuvieron que ver con la guerra de Vietnam. Pero en este caso, lo que el señor quería con Helter Skelter, que es una canción de los Beatles, pues él lo que quería era iniciar una guerra entre blancos y negros, una guerra racial. Pues parece que el año pasado se le cumplió el deseo, porque empezó entonces ahí sí valdría la pena mencionar la polarización, porque en donde la policía seguía cometiendo asesinatos, especialmente el de George Floyd. A muchos ex soldados aquí hemos conversado acerca de, o personas que nos gustan las armas, ese tipo de cosas, de manera responsable, ¿no? Hablábamos lo de George Floyd y pensábamos que pues eso es lo que está haciendo los ejércitos del mundo alrededor del planeta. Pero si volvemos entonces a los Estados Unidos específicamente, ¿no? Y su política policíaca, como dice el señor William Barr, Attorney General, el fiscal de la nación, ha dicho más de una vez que no hay ningún problema, que eso no es verdad, que en Estados Unidos no existe ninguna supremacía blanca, etc. Pues sí, el sueño dorado del clan de la familia Manson empezó a cumplirse el año pasado, como parte del aniversario de lo que ellos querían iniciar, cuando el fenómeno que querían organizar era simplemente
esconderse en un lugar, en un refugio, donde viviera la familia mientras los blancos y los negros se mataban. Yo no veo que haya ahora con estos movimientos armados de personas armadas con camisetas de Hawaiian Tropic, con 5.56 fusiles Halil, fusiles de fabricación norteamericana, israelí, armas modernas. Pero usted ahí sí ve que la policía no se mete con ellos, ¿no? Ya no toca con ellos, no se acerca a ellos agresivamente porque sabe que van a encontrar no solamente personas que ya sirvieron en el ejército norteamericano, veteranos, que están muy insatisfechos con la política norteamericana acerca de los veteranos, porque las casas de los veteranos están caídas, las casas fiscales en donde viven muchos de ellos, y los que prestan servicio militar pues están caídas, muy mal presentadas, es decir, hay problemas de plomería, problemas de mold, etcétera, que eso es muy tóxico. Fuera de eso utilizan pinturas que despiden otros tóxicos a lo largo de la vida, de los años. Bueno, la atención contra los veteranos es bastante mala en los Estados Unidos. Y pues la política de la guerra que se ha utilizado a través de la propaganda después del 2003, después de lo que pasó en 2001 con el ataque terrorista, ¿no? La promoción del viejo plan del que mencionamos también y comentamos acerca del acto patriota, está con nosotros, está contra nosotros, utilizando el nombre de Dios y el destino último y de principio y de fin de la raza blanca, de los norteamericanos y de las élites, de gobernar a los demás porque ellos conocen mejor la realidad, cuando eso es un total disparate. Si no, el país norteamericano no estuviera en las semejantes circunstancias en las que se encuentra. Pero resulta que ahora, con el movimiento que hubo alrededor del mundo para que no se fueran a la guerra contra Irán, se fueron a la guerra contra... ¿Y qué dice este señor John Biden? Apoyar el movimiento de la guerra contra... El señor Joe Biden está inmiscuido también con la creación de la privatización de las prisiones, que ha aumentado en gran manera el encarcelamiento de minorías latinas y negras, la separación de las familias, la creación de ICE, por ejemplo, todo eso tiene que ver con Joe Biden. La persecución de los whistleblowers, en el caso, por ejemplo, de Julian Assange. Liberen a Julian Assange, libertad para Julian Assange, aprovecho para decirlo. Todo eso, la persecución a las personas que demuestren o que descubran para la opinión pública toda clase de corrupción abierta que existe por organismos de seguridad, el ejército, el Estado, la Marina, la Central de Inteligencia Norteamericana, etcétera, ¿no? Y ahora quieren condenar a este señor por decir la verdad a 175 años de prisión, a Julian Assange. ¿Qué pasó con Edward Snowden? Tuvo que huir a Rusia. Entonces ahora, como siempre en los Estados Unidos, Rusia es el enemigo, el Hasatán, al que hay que culpar de todas las cosas. Intervención e influenciaron las elecciones, lo hizo más directamente, abiertamente, pues el Centro Democrático, un partido colombiano, que es el partido de gobierno en este momento, y con sus índices y con las realidades que tiene ese país tan degradantes que, bueno. Pero entonces, estos señores sí llegaron a influenciar allá, a los Estados Unidos, en Florida, con la misma premisa de que bala para todo el mundo y los matamos a todos y ganó Trump, etc. Creo que Notiparaco hizo una nota al respecto, interesante, simpática, de ver cómo esta gente pues sigue creyendo que la gente es estúpida. Y dicen que van a matar a todo el mundo, en fin. Pero es todo el mundo el que está en contra de ellos. Somos todos nosotros los que queremos un mundo mejor, un planeta funcional en los ecosistemas en donde ya no se utilice el petróleo como excusa para seguir oprimiendo a las naciones, donde ya no se utilice el petróleo como excusa para tener una moneda mucho más fuerte que la de los países centro-latinoamericanos, para que opriman a los países centro-latinoamericanos con deudas a intereses supremamente altos que ningún pueblo ha aprobado, sino que es la política de Estado norteamericano ahora con Joe Biden, pues seguir la política económica de los Estados Unidos para Centro y Latinoamérica, que es la explotación de los recursos naturales de los pueblos para que la gente no tenga sino la posibilidad, los campesinos y los desplazados, de ser peones, como decía el embajador Pacho Santos en la entrevista esta mañana con Salud y con Vicky.
que eso es lo que hay que mantener, la relación bilateral hay que mantenerla, que probablemente haya algunas consecuencias por lo que hizo el Centro Democrático, pero que en realidad los problemas de fondo son más importantes para los Estados Unidos que simplemente preocuparse por esa clase política ramera, prostituida que tienen esos países centro y latinoamericanos, que por ejemplo en el caso de Colombia es la gran mayoría pues, de los colombianos en el exterior y nacionales, pues no queremos. Pero ellos insisten en hacerlo. Pacho Santos dice que hay que tener esas opciones del demócrata y el republicano abiertas, que así es como se maneja la cosa y que obviamente hay que mantener relaciones extraordinarias con los Estados Unidos, que es nuestro mejor, ¿cómo se dice esa vaina? Trader, partner in trade. El país del que dependemos más para las relaciones de comercio internacional, importación, exportaciones, etcétera, cuando ha sido denunciado por muchos años por el senador Jorge Robledo esto de que Colombia empezó a importar desde los años 90 más de 15 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Si eso es lo que quiere el partido de gobierno, seguir haciendo lo mismo, ahora que los paperos están protestando, ahora que la minga indígena, pues fue un éxito total, ¿no? ¿Cómo quedaron los del Centro Democrático? Esos tipos cada vez que hablan se cierran las puertas de las mentes y de los corazones de los pueblos del mundo. El neoliberalismo está fracasando, está cayendo alrededor del mundo y es la gente, el pueblo, las masas, por fin, después de 2300 años, desde Platón, cuando hablaba con Trasímaco, en el libro primero acerca de qué es la justicia, la versión en inglés habla de eso, what is justice, que es lo que le interesa al poderoso y punto. Y que pues el poderoso se presenta como que es una persona que no hierra. Entonces, hoy día sabemos que todo es mentira y todas las instituciones del mundo están comprometidas con la corrupción y el narcotráfico, que es otra realidad de la que este señor Pacho Santos habló, que la fumigación es lo mejor que puede hacer, es decir, oír hablar de estas personas, ¿no?, sin ninguna dignidad patriota, ¿no?, es decir, para con sus semejantes, ¿no? Estos tipos no, yo no creo que esos tipos se hayan puesto unas botas pantaneras, yo no puedo entender cómo estos tipos gobernaron nuestras repúblicas por tantos años, ¿no? Pero es entendible cuando se analiza, como decía al principio, la manipulación de la propaganda a través de la prensa, cuando la prensa está patrocinada y tiene el padrinazgo, por supuesto, de poderes económicos internacionales, ¿no?, que pues, favorecen y cambian las leyes, como lo explicó Gustavo Castro, para el pueblo mexicano, después de sobrevivir el ataque que le hicieran a esta luchadora por los derechos humanos y de protectora de la naturaleza salvadoreña, creo que era, hondureña. Y la mataron, y le pegaron un tiro que creyeron que lo había matado, le pegaron un tiro en la oreja, en fin. Ese tipo de personas hablan y hablamos de lo que sucede. El mundo no quiere más. Esas instituciones corruptas que no hacen absolutamente nada, como lo dijo en el video anterior Evo Morales. Otra de las cosas que tenía que mencionar, por supuesto, es la gran victoria y la bofetada que recibió la administración norteamericana en el rostro. ¿Cuál es la victoria del partido más en Bolivia, ¿no? Ahora que esta señora Yáñez tendrá que responder por qué de las masacres. Hubo 2 masacres importantes en donde el Estado salió a decir que eran las mismas personas quienes se habían disparado y que las heridas de bala no eran heridas de fusil, que el ejército jamás disparó una sola bala y que son los protestantes, los indígenas y mayoritariamente quienes tienen la responsabilidad de las muertes, ¿no? Así descaradamente lo dijo el ministro de Policía y de Defensa en ese país. Y cuando usted visita el terreno, yo no lo he visitado, pero he visto los documentos que han reportado eso, personas responsables que tienen cómo viajar y viajan y lo hacen, y hacen reportes, personas muy periodistas que admiro mucho, y demuestran que las balas vienen del lado donde estaba el ejército, ¿no? Solamente que del lado donde estaba el pueblo no hay disparos contra los muros divisorios de la calle, en donde tuvieron lugar los eventos, ¿no?, las masacres.
¿no? Y fuera de eso, los heridos de bala llegan a los hospitales y hay testimonios de personas que fueron con sus hermanos, una mujer que lleva a su hermano, ¿no? Y lo lleva al hospital, y los doctores la tratan y lo tratan como un animal y no le dan nada para el dolor, a pesar de que esta persona ya no podía aguantar más el dolor. El testimonio de esta joven dice: no, a mi hermano lo mataron fueron los doctores. No le dieron nada para el dolor, lo estaban matando, el tipo sobrevivió, pero no le dieron nada para el dolor, eso le pasa por ser del MAS. Y una cantidad de testimonios en donde los mismos hospitales tenían, por supuesto, rompiendo el juramento de no causar daño, el hipocrático, el juramento que hacen los doctores, los médicos, los doctores en medicina, de tratar a pacientes sin importar quién sea. No, los trataron como animales, nunca le dieron dolor, y ese testimonio es un agravante para la administración impuesta por los Estados Unidos, que ahora va a repetir este señor en Norteamérica. Téngalo por seguro que en enero del próximo año este señor se va a autoproclamar presidente, como lo hizo Guaidó. Y si hay algún tipo de sangre, yo no creo que realmente la vaya a haber, probablemente algunos disturbios aquí y allá en algunos estados norteamericanos, pero no, ese escándalo va a pasar. El escándalo que no va a pasar es el de Joe Biden cuando tome posesión presidencial. Porque Joe Biden, como digo, es una persona que tiene peor historia que Donald Trump en términos de persecución contra la prensa, en acusación contra la prensa de no admitir los errores y las brutalidades que dijo con respecto a la pandemia. Tuvo aciertos que tuvieron que ver con la economía en el sentido de las tarifas. Es cierto que hay algunas cosas que benefician más a otros países. La OTAN, por ejemplo, fue otro de los asuntos que él trató, que los Estados Unidos dan mucha plata, que ellos se comprometieron a extenderse, que tienen que expandir más el poder militar y bélico en las fronteras con Rusia o cercanas a Rusia, etcétera. Cuando desde hace mucho tiempo el presidente Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, pues dijo que no lo iba a hacer. La OTAN no ha hecho más sino expandirse. En fin, si usted le pregunta a cualquier estudiante en cualquier parte del mundo cuál es el país, o hace una estadística, yo lo hice aquí en estas universidades, cuál es el país que amenaza más al mundo, y todos coinciden que son los Estados Unidos de América y sus aliados, por supuesto. En otras palabras, con los dos candidatos que existen hoy día en los Estados Unidos, el futuro para los Estados Unidos y para el mundo está muy mal, porque las élites no van a ceder el poder así nomás, y van a hacer lo posible para que Colombia entre en guerra con Venezuela, con tal de poder mantener esos dos países controlados. Ahora, las sanciones que están aplicando inhumanas contra Venezuela y contra Irán, ¿no? Porque ahora Irán contra este señor que tuvo todo que ver con el escándalo de los Irán Contras, Elliot Abrahams, pues está también trabajando para que esto suceda. Otra de las cosas que el señor embajador Pacho Santos mencionó con gran orgullo que había que mencionar y seguir atacando el Estado venezolano, y especialmente ahora con las elecciones que se avecinan para el próximo mes. Nosotros entonces vemos aquí que se les está cayendo la estantería a estos señores de las élites, y van a hacer lo posible o lo imposible para que no suceda el cambio que el mundo está pidiendo. Se va China, por ejemplo, no está matando a ningún país, ni está destruyendo ningún país, no está invadiendo ningún país, sino económicamente, porque son más inteligentes. Acusan a China de ser comunista, pero yo no conozco un país comunista más capitalista que la China. Insisten en que Rusia sigue existiendo con los demonios de la Unión Soviética, el socialismo del que acusó a este señor Donald Trump, a Joe Biden, etc. Hay un libro que yo quisiera que ustedes leyeran, se llama Plutócratas. Este libro el levantamiento de una élite global, el levantamiento de los super ricos y la caída de todos los demás. Este libro lo escribió Christian Freeland hace 6 años, más o menos por la misma época cuando yo publiqué el mío. Y ella es ahora funcionaria para el gobierno de Justin Trudeau. Está habiendo algunas dificultades, sobre todo ahora porque el gobierno liberal, que estaba operando bastante bien en términos económicos, ahora está
como el gobierno conservador lo hizo antes que este liberal, con este señor Harper, que era imitar todas las políticas norteamericanas en Canadá. Si hay guerra, se van para la guerra con Estados Unidos, no hay ningún problema, mande soldados que vayan a morir por una causa que no es la de ellos, ni es la de Canadá. Canadá no está siendo afectada por Irán, al contrario, Canadá fue multada para 2014 por producir anillos, anillos de plástico de diferentes usos para la industria petrolera y la industria nuclear iraní, ¿no? Que Irán lo que está pidiendo es que se ponga a funcionar para la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con la producción ni de petróleo ni de energía eléctrica ni nuclear para producir la energía que el planeta lo necesita. En otro de los libros que les he recomendado anteriormente, que habla de la energía cero como fuego del hielo, se llama el libro, escrito por Eugene Mallove, que es otro de las víctimas de estas personas que en los años 80 y 90 descubrieron que se puede fusionar energía, que descubrieron enormes avances en términos de bioquímica y electroquímica para producir energía. Para Mahan Satewari, Eugene Mallove, ingeniero aeroespacial que fue asesinado en 2004, Bruce De Palma, etcétera, tantos otros, ¿no? Y los matan, los envenenan, les llegan y le acaban con su casa, ya lo mencioné anteriormente. En fin, entonces, los plutócratas son los que hacen ese tipo de cosas. Ese libro es una lectura indispensable. Plutócratas, el levantamiento de los superricos, la caída de todos los demás, pero que se está viendo afectada en los últimos 6 años, desde que ese libro fue escrito, porque el mundo ya está diciendo no más de ustedes. Ya las élites no nos van a gobernar más. Necesitamos educación, necesitamos trabajo, dignidad para vivir. Y ahora que se habla del ingreso universal, lo que necesitamos es que la gente reciba sus entradas de acuerdo con la educación que tenga. Eso va a forzar a las personas a educarse. Y eso va, no solamente eso, sino que las personas van a estar mejor educadas y van a poder construir asociaciones de pensamiento, tanques de pensamiento, en donde lo primordial sea no el nacionalismo de Adolf Hitler, pero sí un nacionalismo necesario y proteccionista, tal como lo han hecho las grandes potencias para beneficiarse de los demás países del mercado de los tratados de libre comercio, mientras los demás, como Mozambique, Centro y Latinoamérica, reciben ayudas y dicen que venimos a ayudarlos, le llaman aid, pero lo que hacen es concentrar enormes territorios que antes eran de las negritudes, por ejemplo en Zimbabue, en Zambia, etc. Y los dejan por fuera, tanto que cuando una vez una serpiente mordió a una niña y ellos siempre cruzaban por ese lugar, no pudieron cruzar al hospital a tiempo, la guardia privada les dijo que eso estaba cercado, que pues déjenos pasar por la cerca, no lo dejaron pasar, la joven murió por la herida de la serpiente. ¿No? Y le quitan a la gente el trabajo. De grandes territorios trabajan en grandes hectáreas, estamos hablando de unas 700 hectáreas y más. 120 personas son utilizadas una vez al año, el resto de plantas son 16, y miles de negros ya no pueden trabajar, les toca vivir de miserias. Es impresionante lo que pasa en esos países que reciben ayudas de grandes bancos alemanes, por ejemplo, europeos en este caso, que les prestan 40 millones de euros, pero tienen que cambiar las leyes para que ellos puedan llegar y hacer prosperar a esa nación. Pero lo que vemos y demostramos, como han demostrado varios documentales y demostraremos en otra edición de Reacciona Hoy, pues es como lo hacen en África. Y están concentrando y siguen concentrando la riqueza, y ahora lo quieren seguir haciendo en Centro y Latinoamérica. Hay que proteger a los candidatos. Yo no solamente digo izquierda, porque los grandes movimientos mundiales ya no son solamente de izquierda y derecha, o demócratas y republicanos, son de justicia, por la justicia. El sentido común, lo más elemental de las comunidades debe estar protegido como principio básico. Esto es la educación, el techo, el trabajo, la dignificación de la sociedad, partiendo de la educación. En Estados Unidos hay millones de casas vacías y hay millones de personas pobres en la calle que pudieran superarse de tener un índice, una iniciativa superior a the Council of Foreign Affairs, el Consejo de Asuntos Exteriores,
que solo piensa en millones y en plata, los Vanderbilt, los gobiernos en general y por supuesto la cadena productiva norteamericana, que en este caso es básicamente la producción de recursos ilegales, los paraísos fiscales, la corrupción de cualquier ámbito. Los bancos todos están metidos hasta el cuello en esto. Acaba de salir otro escándalo de los tantos que siguen apareciendo, no solo con los paraísos fiscales, sino con el lavado de dinero. Ariel Ávila, en el caso de Colombia, pues lo ha sido muy claro en esto. Las periodistas, por ejemplo, de Semana, me alegro mucho que Ariel se haya salido de ese, o que lo hayan sacado como haya sido, maravilloso. Está bienvenido a mi canal, Ariel. Lo mismo usted, María Jimena. Este señor del tercer canal, Holman Morris, está haciendo una invitación. Yo le sugeriría que lo pensara. Pero los movimientos sociales a nivel mundial lo que están es exigiendo la dignidad del ser humano, y nada más ni nada menos, que ni las colonias, ni las repúblicas, ni los padres de la patria de ningún país están representando. Los Estados Unidos tuvieron una votación extraordinaria, 71 millones de votos, tal vez más, que está reclamando, por supuesto, el presidente Donald Trump. Ese tipo no puede querer más, es decir, ya más fama no puede querer. Haber sido el presidente del país más poderoso del mundo, pues es una mala fama la que va a heredar para los Estados Unidos, por supuesto. Pero son las élites quienes no encuentran representación ya. Y usted ve, por ejemplo, a Hillary Clinton diciendo que viva el movimiento negro. Usted ve, por ejemplo, a Obama, al expresidente Obama, diciendo que viva el movimiento negro, Black Lives Matter. Pero ellos fueron los... ¿Por qué hicieron eso? Si ellos fueron los que invadieron a Libia, donde ahora venden esclavos a $200. Esclavos negros son vendidos a $200 y dice que Black Lives Matter. No, hermano. Es decir, la gente ya no les cree. La capacidad de convencer a través de la emoción está perdiendo su alcance, a pesar de que fue y sigue siendo muy poderosa. Es decir, las organizaciones secretas en los Estados Unidos tienen todo que ver con el manejo y la manipulación de la noticia, sobre todo en políticas de guerra, que producen billones y trillones de dólares, por supuesto, en armamento. Entonces, cuando encontramos estos reales y comparamos la información que recibimos, cruzamos la información con la derecha o con los Fox News, MSNBC, Caracol, RCN, y cada país centro latinoamericano lo haga con los países o los medios de comunicación con padrinazgo de derecha, otros con de izquierda, pero la izquierda generalmente, o no en Colombia, no ha gobernado ni una sola vez. Y ahora con la enorme fuerza en el caso de Colombia, porque Colombia lo que pasa es que es un país muy importante a nivel hemisférico. Y en el caso del tráfico de drogas, pues a nivel mundial. Pues es una cosa supremamente seria lo que está pasando en ese país. Hablamos entonces de ese tipo de cosas. Espero que la minga continúe, que los derechos de los indígenas sean no solamente validados, sino que sean respaldados por el pueblo, y que este señor Duque, no sé si vaya a funcionar la iniciativa del señor Roy Barreras, pero hay que proteger a los candidatos, no solamente de izquierda. Es que el voto en Colombia y en centro y en el mundo no es por la derecha más. El caso europeo es diferente al caso colombiano o centro latinoamericano, en donde las derechas son asesinas, ¿no? Son asesinas. Es un partido político que sea asesino, no debería ser partido político, no, de ninguna manera. Pero entonces no veo con mucha esperanza lo que sigue ahora con Joe Biden. Como digo, el récord es peor, y mientras no liberen a Julian Assange y Bradley Manning, a mí me gusta decirle por el nombre de hombre, ahora él es transvesti, bueno. Cuando fue arrestado se llamaba Bradley, pues que junto con los periodistas que estamos y los youtubers que estamos siendo minimizados, etcétera, por YouTube y otros, Facebook, etcétera, pues ahora ellos se están dando cuenta que es que las grandes masas, si no son apoyadas por estas plataformas, vamos a buscar otras o vamos a crear otras, pero nos vamos a manifestar. En fin, hay mucho de qué hablar. Un cordial saludo. Quería terminar con algo que bien dice alguien muy cercano al gobierno de Biden y al de Trump, que tienen la misma política con respecto a Centro y Latinoamérica en términos de economía. Ellos no quieren un Japón al sur de la frontera. Ellos, como pasó con Japón, ellos no querían que Japón se desarrollara tanto.
No, 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 no. Pero mire usted, se desarrolló sobremanera y en términos de tecnología y ciencia ni más faltaba. Ahora lo están superando la China. Pero Japón sigue siendo pues un baluarte en la vanguardia de la tecnología, por supuesto que sí. Junto con Israel, que se está tomando ahora las iniciativas con el apoyo norteamericano, hasta el punto que están abriendo sedes no solamente los norteamericanos en Israel, sino los israelitas en Norteamérica. Rafael, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría terminar diciendo que hay que pararle bolas a todo lo que está pasando en el mundo. El mundo está cambiando para bien. Y estamos hablando de que por primera vez en 2300 años, aparentemente, la democracia, que solo puede existir si los principios básicos están cubiertos: educación, vivienda, salud. Nadie tiene que ser pobre en el mundo ahora, y eso lo ha demostrado la democracia, la pandemia. Ninguna persona tiene que vivir en pobreza o en miseria. Como ejemplo tengo los países desarrollados, ¿no?, en donde se preocupan por la gente. Lo decía Margarita Rosa, ¿no? Es que yo vivo en Holanda, pero aquí en Holanda también hay ricos. Ese cuentico de que llegan los rusos y el comunismo, el castrochavismo y Nicaragua y Cuba y toda esa vaina. Ahora los soviéticos, como le dicen allá en Colombia y Centro de Latinoamérica y en los Estados Unidos, los propagandistas más grandes, pues la Sputnik, la vacuna Sputnik, le llaman ahora los rusos porque es una vacuna efectiva que cumplió con las 3 fases a pesar de lo que diga la oposición a los rusos, porque los rusos siempre serán el gran monstruo que no existe. Si Rusia quisiera realmente atacar a alguien, ya lo hubiera hecho. Los Estados Unidos son los Estados Unidos, el país más temido por su absurda política exterior y nacional. Si alguien necesita un cambio de régimen, son los Estados Unidos. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy. Se me olvidó decir algo de Tim Kaine. Tim Kaine dice que Colombia es un país democrático y que Venezuela debería imitarlo, que está en demora de imitar al país colombiano, porque Colombia es un país ejemplo para el mundo de democracia, y que si Venezuela imitara a Colombia, pues todo estaría bien en Venezuela. ¿Cómo le parece? Hasta pronto.